Vamos a iniciar la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ay, esta campana. Sí, demasiado. Vamos a iniciar la sesión que ha sido convocada. No hay cuenta, pero se ofrece la palabra sobre temas varios. Hemos recibido una carta del presidente de la Comisión de Cultura, del presidente del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile. Es una agrupación que recibió de parte del Ministerio de Bienes Nacionales un espacio, un lugar, una casa en donde ellos la utilizaban de encuentro, de espacio creativo para los artistas, en donde ensayan, graban material de audio, video, fotografía, presentan sus trabajos, además de realizar talleres para la comunidad. Y hace algunos días fueron notificados por la actual administración que debían abandonar esa casa, es decir, se les quitó el comodato que se les había entregado y por lo tanto nos piden a la comisión que podamos solicitar y oficiar al Ministerio de Bienes Nacionales para que busque una alternativa de solución que podría ser revirtiendo esta medida o buscando otro espacio para que pueda funcionar el Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile. ¿Si les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Por otra parte, también hemos recibido la comunicación de parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Diego Portales. Ellas tuvieron un rol importante durante lo que todo el país conoció en el movimiento feminista y hoy día fueron denunciadas a partir de una publicación en una página de Facebook y arriesgan la expulsión de la Universidad Diego Portales y por lo tanto queremos solicitar, acá está la carta donde ellas hacen un relato de todos los antecedentes del caso y por lo tanto queremos solicitar el acuerdo de manera de poder oficiar, si lo tiene a bien, el rector de la Universidad Diego Portales para que pueda entregar antecedentes a esta comisión. De la misma forma, oficiar al superintendente de Educación, don Jorge Avilés, para que pueda tomar conocimiento de esta situación y efectivamente verificar que se haya cumplido un debido proceso en la causa que hoy día nos presentan las estudiantes. ¿Si les parece? Acordado. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la ministra de Educación, al subsecretario de Educación, que en el día de hoy nos acompaña. Esta comisión ha sido convocada para iniciar el estudio en general del proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al sistema de desarrollo profesional docente y modifica diversos cuerpos legales, estableciendo además beneficios que se indican en este proyecto de ley. Para aquellos que están siguiendo esta transmisión, es el boletín 11.621-04. Además, vamos a dejar como punto último de esta comisión, esperando que lleguen también los demás senadores, unos temas que quedaron pendientes y que me los planteó en el día de ayer la senadora Ena Fonbear del proyecto de cultura.
Muchas gracias. Todos los parlamentarios tienen ya el comparado del proyecto de ley. Ministra, queremos ofrecerle la palabra respecto del proyecto misceláneo. Muchas gracias, presidenta. Va a exponer el proyecto el subsecretario Raúl Figueroa. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra al subsecretario Raúl Figueroa. Muchas gracias, presidenta. Este proyecto es un proyecto que se inició en un mensaje durante el periodo de la presidenta Bachelet a principios de marzo. Se tramitó ya en la Cámara de Diputados. En su primer trámite se le hicieron algunas modificaciones menores y tiene como objetivo principal corregir una serie de deficiencias que impiden la correcta implementación de específicamente la Ley de Desarrollo Profesional Docente y otros cuerpos legales de reciente aprobación. Lo que se hizo fue identificar una serie de aspectos que han hecho compleja esa implementación o bien que durante la implementación fueron quedando en evidencia ciertas deficiencias que generaban ciertas diferencias, ciertas discriminaciones que era importante corregir. En términos, voy a hacer una breve síntesis en términos globales, a qué es lo que apunta este proyecto de ley. Primero, hay una serie de artículos que buscan modificar la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Un primer elemento dice relación con en lo que se refiere a las horas lectivas, a la proporción de horas lectivas y no lectivas. Ustedes saben que el país ha ido avanzando en una mayor proporción de horas no lectivas. Hoy día estamos en un 70-30, el próximo año ya es un 65-35 y luego la misma ley establece que si se dan ciertas condiciones económicas del país se va a seguir, existe la posibilidad de que se siga también avanzando, pero este cambio no resulta del todo aplicable para todos los establecimientos del país, específicamente en el caso de las escuelas uni, bi o tridocentes. Se hace complejo avanzar en la misma proporción. Lo que busca este proyecto es eximir a esas escuelas del cumplimiento del porcentaje de horas lectivas o no lectivas por razones fundadas y se presume que en el caso de las escuelas uni, bi o tridocentes estas razones fundadas se dan, manteniendo siempre sí la proporción de un 75% de horas lectivas para todos los casos. Esa es una primera modificación. En lo que se refiere a los directores de los establecimientos, se proponen acá también ciertas modificaciones. Primero, asimilar a los directores de las corporaciones municipales al tramo avanzado por una omisión en la ley original. En la ley original, a los directores de los establecimientos que están en DAEM, se les equipara al tramo avanzado, pero quedaron fuera los establecimientos de las corporaciones. Entonces aquí lo que se hace es equiparar esa misma situación respecto de los directores de establecimientos al alero de corporaciones municipales. Asimismo, también se corrige una deficiencia en términos de la posibilidad de postular a concursos y nombramientos de cargos directivos. Lo que ocurre hoy día es que solo se estableció que por una posibilidad transitoria, los directores que no estaban tramificados en el nuevo sistema de desarrollo profesional docente podían ejercer como directores de establecimientos, pero se exige como requisito permanente estar dentro de algún tramo de la carrera docente y eso deja fuera a un número importante de profesionales que ejercen hoy día como directores de establecimiento o bien tienen una experiencia directiva que conviene recuperar para el sistema y por lo tanto con este proyecto de ley lo que se establece es la posibilidad de que quienes tienen esa experiencia directiva puedan postular a los nuevos concursos. Por supuesto, el acceso o no a ese cargo va a depender de las condiciones de cada concurso, pero se abre la posibilidad para que puedan postular. Asimismo, se incluye una referencia a los directores o jefes de educación de corporaciones municipales para efectos de establecer el tramo de desarrollo profesional que corresponda en caso de cese de funciones directivas. Aquí, de nuevo, lo que ocurrió es que esto se trató, pero exclusivamente respecto de los directores o directivos que
estaban trabajando en establecimientos al alero de un DAEM, pero no de las corporaciones municipales. Esa misma norma se traslada también a las corporaciones municipales. En cuanto al derecho a renuncia a la carrera docente, el proyecto extiende el derecho a renunciar a la carrera docente, que está establecida por la ley, para aquellos profesionales de la educación a los que le faltan 10 o menos años para jubilar. Se extiende también a aquellos que ya cumplieron la edad de jubilar. La ley establecía un requisito que los que estaban por cumplir, pero dejó fuera a los que ya habían cumplido la edad de jubilar y, por tanto, se amplía esa posibilidad. En cuanto a el adelanto de la prueba de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, también aquí se busca corregir una brecha que quedó por la transición de la ley. Lo que ocurre es que antes del nuevo sistema de desarrollo profesional docente, los profesionales de la educación que estaban calificados en nivel destacado y competente podían acceder a una prueba de conocimientos para lograr el ABDI, la asignación variable por desempeño individual. Con la ley de desarrollo profesional docente quedó solo la nueva evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, y por lo tanto quedaron sin la posibilidad. Es un grupo específico de docentes que el año 2015 alcanzaron el nivel destacado y competente, quedaron sin la posibilidad de dar la prueba para acceder al ABDI. Se les da la posibilidad entonces de adelantar su evaluación para que puedan mejorar sus remuneraciones en el evento que alcancen resultados en esa evaluación. También el proyecto establece una serie de modificaciones a otros cuerpos legales, específicamente en la ley que establece el sistema de aseguramiento de la calidad se plantean algunos cambios en materia de la ordenación de escuelas. Ustedes saben que la Agencia de Calidad de la Educación debe llevar a cabo una ordenación de las escuelas, pero la ley establece una metodología que es adecuada para escuelas de un determinado tamaño y no hay una metodología adecuada para escuelas más pequeñas. Y lo que se propone aquí en la ley, en el proyecto, es establecer facultar a la agencia para que cuente con una metodología especial que permita ordenar a las escuelas más pequeñas, que hoy día es una alternativa que no está prevista en la ley. En materia del administrador provisional, que también está regulado en la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, se proponen algunos cambios para facilitar la gestión del administrador provisional de establecimientos educacionales. Se entrega mayor certeza respecto de en qué situaciones se puede nombrar un administrador provisional, específicamente dejando claro que cuando está en riesgo la continuidad del servicio educacional, en orden a asegurar esa continuidad. Se modifican también atribuciones, funciones y responsabilidades del sostenedor y del administrador provisional, con el objeto de ampliar la autonomía del administrador para hacer su trabajo, generar procesos de traspaso a más expeditos y mecanismos de rendición de cuentas más transparentes, obligaciones de tener cuentas corrientes separadas, etcétera, que permiten precisamente una mejor gestión del administrador provisional y también un mayor control de lo que ahí ocurre. Se establece que los honorarios de administrador provisional serán pagados con cargo al presupuesto de la superintendencia. Hoy día se pagan con cargo a la subvención de cada establecimiento. Y también, en relación a esta ley de aseguramiento de la calidad, se posterga la exigencia de contar con reconocimiento oficial a los establecimientos de educación parvularia que reciben aportes del Estado al 31 de diciembre del año 2022. Ahí hay esta prórroga es relevante porque se está haciendo un esfuerzo importante para que todos los jardines infantiles tengan el reconocimiento oficial que obliga la ley, pero requiere un esfuerzo mayor y se requiere también más tiempo para que todos alcancen ese estándar, entendiendo que hay situaciones estructurales que impiden que todos lo consigan en el periodo que está hoy día consagrado en la ley. En cuanto a otras modificaciones, se modifica también el estatuto docente, se establece la posibilidad de eximir a docentes de la evaluación docente en la medida que estén en los tramos expertos 1 y 2. Sobre esto creemos que
hay un debate que conviene instalar respecto de qué tan conveniente es que efectivamente queden eximidos de toda evaluación, entendiendo que se puede tratar de profesores jóvenes que, si bien han demostrado los conocimientos que le permiten estar en estos tramos, quedarían también fuera de una evaluación que tiene un carácter más bien formativo, y en ese sentido creemos que hay una discusión que es interesante, en la que es interesante profundizar en esta comisión. En materia de subvenciones, se establece una subvención mínima para escuelas cárcel, aulas hospitalarias y escuelas dependientes del Sename. Lo vamos a ver después en detalle cuando se analice el proyecto, pero se hace un símil a lo que hoy día se conoce como el piso rural, en el sentido de que son escuelas que tienen una matrícula por sus condiciones estructurales muy pequeña y que se les entrega un piso mayor para que puedan financiar sus gastos de operación. Se corrigen ciertos elementos, una discriminación que se generó en la última ley de reajuste, donde se extienden pagos de beneficios de la ley de reajuste del sector público a trabajadores de los servicios locales de educación. Quedaron fuera de la ley de reajuste los trabajadores de los servicios locales de educación que a ese momento ya se sabía que iban a existir. Estamos hablando de aguinaldos y otros beneficios que quedaron excluidos. Aquí se corrige esa omisión. Y en materia de retiro voluntario se hacen expresamente aplicables las normas de la ley 20.822 respecto de la prórroga del plan de retiro voluntario establecida por la ley 20.976. Hay ciertas normas que son importantes, que le dan continuidad sobre todo a la remuneración de enero y febrero, fundamentalmente al hecho de que tengan que recibir la totalidad del pago para que puedan retirarse. Eso no quedó bien resuelto en la prórroga y por tanto aquí se corrige. Por último, se modifica también en materia de la nueva educación pública. Se han identificado ciertas dificultades que son complejas en la implementación de los nuevos servicios locales de educación, que dicen fundamentalmente en relación con la importancia de tener claridad de las planillas de pagos que deben asumir los nuevos servicios locales de educación. En esto, en la corta experiencia que ya tenemos, se han identificado ciertos problemas que hay que corregir. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Servicio Local de Educación de Puerto Cordillera, en Coquimbo, en que a solo un mes de traspasarse el servicio desde los municipios al servicio local, se generó un incremento de remuneraciones a los asistentes de la educación que se tradujo en un déficit, por definición, de 400 millones de pesos al año por un acuerdo que evidentemente no era oponible al nuevo servicio y que es importante corregir. En ese sentido, lo que se propone acá es anticipar en un año la información que los municipios deben entregar respecto de sus planillas de remuneraciones al servicio local y dejar establecido que esa es la información que es oponible al nuevo servicio para los efectos de hacerse cargo de esas remuneraciones y evitar déficit en un servicio que por ley y por una cuestión estructural deben también entrar a operar con sus cuentas bien saneadas. Y bajo la misma lógica, la Ley de Educación Pública establece con claridad la necesidad de que los nuevos servicios locales de educación deben ir ajustando su dotación docente, pero en materia de los asistentes de la educación también se han generado y se prevé que se pueden generar ciertas dificultades, sobre todo en la transición. Lo que se busca acá es asegurar que en los periodos de transición, es decir, mientras la educación aún está a cargo de los municipios y sabiendo esos municipios que van a traspasarla a los servicios locales, asegurar que en ese periodo de transición la actitud de los sostenedores sea responsable en términos de las contrataciones. Y por tanto, lo que se establece aquí es un mecanismo que, sin afectar ningún derecho laboral de los asistentes de la educación, se establece una proporción que entre el número de la matrícula y el número de asistentes de la educación, en virtud de la cual, si acaso se excede esa proporción, los asistentes de la educación se traspasan al servicio local, pero ese exceso debe ser cubierto por un periodo de tiempo determinado por el sostenedor que generó ese exceso de contratación. Y ese exceso se paga con cargo al Fondo Común
municipal. Vamos a ver en detalle luego ahí la norma, pero lo que busca específicamente es asegurar una administración responsable de los municipios durante el periodo de transición. Esto incluso fue conversado con los asistentes de la educación. Y por último, en materia de la ley de inclusión, existe una norma que fue incorporada durante la tramitación en la Cámara que le da continuidad a contratos firmados antes de haber cambiado la naturaleza jurídica de la persona jurídica, le da cierta continuidad a los contratos para asegurar la operación de esos servicios, pero de nuevo sin alterar la norma de fondo, que es que deben pasar con fines de lucro a sin fines de lucro. Manteniendo esa lógica, se le da cierta continuidad a contratos para asegurar la operación de los establecimientos. Eso es, Presidenta, en términos más bien generales, el contenido completo del proyecto de ley que inicia su discusión en esta comisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, quiero saludar en nombre de la Comisión de Educación a la delegación del Liceo Manuel Montt de San Javier, a los estudiantes, a los y las estudiantes de tercero y cuarto medio. Así es que bienvenidos. Estamos en este momento junto con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que está acá, el subsecretario Raúl Figueroa, que era quien estaba haciendo uso de la palabra, iniciando la discusión de un proyecto que reúne, como él lo señalaba, varios temas que están recogidos en distintos cuerpos legales, carrera docente, ley de inclusión. Por lo tanto, estamos en esta primer momento del proyecto de ley que se inicia en segundo trámite. Ya lo vio la Cámara de Diputados y ahora corresponde que lo veamos nosotros. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Saludos al alcalde de San Javier. Ministra, ¿quiere agregar algo a lo señalado? Quiero ofrecer la palabra. Senador Jaime Quintana. Gracias, Presidenta. Quiero también saludar a la ministra, subsecretario, asesores, quienes nos acompañan también en la tribuna. Señora Presidenta, yo en general creo que este es un proyecto que viene a corregir distintos aspectos de la reforma, algunos también de normativas anteriores. Creo que es muy normal que en un proceso complejo de reforma vaya siendo necesario adecuar algunos aspectos, perfeccionar otros. En general yo creo que lo que ha planteado el subsecretario, con gran parte de los aspectos señalados estoy de acuerdo. Creo que es necesario nivelar esto que ocurre entre los DAEM y las corporaciones. ¿No? Evidentemente tiene que haber una situación ahí de simetría. Lo mismo esta posibilidad para los destacados y competentes y poder acceder a esta asignación, ¿no es cierto?, por supuesto adelantando su evaluación. Hay algunos aspectos sí que me generan duda, como por ejemplo esta necesidad de postergar el reconocimiento oficial para el establecimiento de educación parvularia. No me queda claro cuál puede ser el sentido. Siempre uno lo que buscaría en este tipo de reforma es nivelar para arriba y por lo tanto anticipar los procesos de mayor exigencia. En otro ámbito me parece también positivo el corregir aquellos aspectos que han manifestado algún tipo de problema, atenuado, pero finalmente un problema igual. Me refiero a las planillas de pago de algunos servicios locales o distorsiones que se han provocado, como el caso que se señala en la región de Coquimbo. Creo que esto de anticipar en un año me parece una buena fórmula. Pero más allá de qué aspectos con los cuales uno puede estar de acuerdo o no, yo quisiera hacer una pregunta más bien general, en orden a que, bueno, siempre se habló de que aquí hay aspectos que tienen que ver con la carrera directiva o con la situación de los directivos, que son muy importantes. Siempre hemos hablado todos de la calidad y cómo la calidad tiene mucho que ver con el liderazgo de los establecimientos educativos y por lo tanto el poder tener, no digamos una carrera, porque la carrera está dada por el desempeño profesional docente, pero sí ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que faciliten la labor de los directores. Yo entendía que uno de los aspectos que había quedado pendiente de la reforma era justamente aquello. Yo quisiera saber si el Ejecutivo va a entrar a mirar algunos aspectos de directivo. ¿Va a haber una ley de directivo? No, o una ley corta. Yo creo que todos los problemas de materia de directivo no están recogidos en esta miscelánea.
simplemente se me vienen dos a la cabeza. Uno tiene que ver con, a propósito también del uni, tridocente, lo que ocurre con colegios más pequeños, en donde el encargado de colegio tiene finalmente todas las atribuciones de un director, pero es un encargado de colegio y eso también lo deja en una condición bastante desmejorada. Yo creo que ese es un aspecto que le pido al Ejecutivo, Presidenta, por su intermedio, que pueda revisar, ver qué está ocurriendo ahí. Otro aspecto también que yo creo que es central a la hora de hablar de calidad tiene que ver con, esto entiendo, usted me puede corregir, Presidenta, o el Secretario, creo que está la 20.501, tiene que ver con los concursos de directores de establecimientos públicos hoy día. Antes de empezar, va a ser un tema también cuando esto entre en régimen de los servicios locales, me refiero a que un directivo postula un concurso, gana ese concurso, instala su equipo de confianza, directivo, UTP, en fin, todos los cargos, pero pierde toda, no solo la antigüedad no la pierde, pero pierde la titularidad en el servicio, en este caso en el municipio, y por supuesto va a ser también en el servicio local. Esto no sé si está generando que los mejores necesariamente vayan a ser los directores. Yo llamaría al Ejecutivo a mirar este tema. Está siendo un problema, o sea, un profesor que ya se acerca a la edad de jubilar, a propósito de la experiencia también señalada el subsecretario recién, la va a pensar varias veces antes de postular a un concurso que lo va a dejar completamente en el aire una vez termine sus 5 años y vuelva, o sea, no va a tener dónde volver, porque va a perder la titularidad y va a depender de un alcalde o del servicio local. Tenemos un problema ahí, yo llamo al Ejecutivo a mirar cómo nos hacemos cargo, porque esto creo que impacta directamente en la calidad y, por supuesto, la calidad tiene mucho que ver con quienes dirigen los establecimientos educacionales. Gracias, Presidenta. Muchas gracias al senador Quintana. Vamos a ofrecer una primera ronda de unas 3 consultas y luego le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, Presidenta. También saludar a la ministra, a su secretario, equipo del Ministerio. Sí, en general tengo una opinión positiva de este proyecto, de una serie de ajustes a normativas, pero hay un punto en particular que me preocupa y más bien de pregunta, porque no tengo la información a mano y me gustaría hacer la pregunta. En cuanto a las subvenciones, cuando se habla de la subvención mínima para escuelas cárcel, aulas hospitalarias, escuelas dependientes del Sename o de organizaciones colaboradoras del Sename, justamente, y conversábamos con la Presidenta recién a propósito del proyecto de Aula Segura, en el fondo, ¿no? Que lo discutiremos en otro momento, pero que tiene que ver con cómo el sistema educativo se hace cargo de aquellos colectivos más complejos, en el fondo, ¿no? Jóvenes, adolescentes que pueden cometer delitos, ya sea que estén insertos en el sistema escolar o fuera del sistema escolar, ¿no? Y están las experiencias de escuelas especiales, de reescolarización. Yo conozco de cerca la experiencia de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, ¿no? Tiene varias escuelas de proyectos donde tienes jóvenes de 16 años haciendo cursos, ¿no? De quinto, sexto básico, en el fondo nivelando, porque han estado mucho tiempo fuera del sistema escolar y sabemos que tenemos miles de jóvenes fuera del sistema escolar, ¿no? y que nuestro sistema educativo no se hace cargo. O, en el fondo, ¿qué pasa si el día de mañana? Bueno, expulsamos de manera más rápida a estudiantes que cometen delitos graves de algún establecimiento y, bueno, ¿dónde van a ir a parar? Incluso si es que cometieron delitos y van a centros privativos de libertad, también tienen derecho a la educación, en el fondo, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí es, y por eso insisto con la pregunta, porque no tengo ahora los datos y la información a mano, tengo más bien la experiencia personal de conocer algunos de estas instituciones, pero ¿cuál es la subvención actual? ¿Hay un aumento significativo, sustantivo? ¿En qué condiciones están operando estas escuelas especiales? ¿Tiene la capacidad de ampliar cobertura, ¿no? Para acoger a estos miles de jóvenes que están fuera del sistema escolar o aquellos que son que por faltas graves, digamos, tengan que ser expulsados de los centros educativos? O sea, me interesa esa discusión más de fondo y más integral del sistema y en cuanto a los recursos suficientes para hacerse cargo de esa realidad. Gracias, Presidenta. Muchas gracias al senador Latorre. Le ofrezco la palabra al senador José García Ruminot. Compartir aquí el micrófono con la senadora Fonbaer. Saludar a la ministra, al subsecretario, por supuesto. Y
A ver, yo también aplaudo esta iniciativa, yo creo que es muy necesaria porque se viene a hacer cargo de problemas prácticos que se han ido presentando, dándoles una solución. Y mi consulta es bien concreta respecto del artículo 9, la subvención especial. No sé si llama la subvención especial, pero dice: los locales anexos de establecimientos educacionales que funcionen como aulas hospitalarias, aquellas dependientes de recintos hospitalarios, las escuelas, cárceles y los establecimientos que funcionen en un recinto del Sename percibirán una subvención educacional mensual de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 13. Con todo, esta subvención mensual no podrá ser inferior a 61,10 unidades de subvención escolar, más el incremento al que se refiere el artículo 11. ¿Cuánta plata son estas 61 unidades de subvención? Y me llama la atención a mí porque yo pensé que recibían subvención. Alguna subvención mínima. Una base. Claro. Y junto con eso, expresar que los profesores de la Escuela Cárcel de Temuco en reiteradas oportunidades me han manifestado su preocupación porque como ellos no se pueden evaluar, y entiendo que el que no se puedan evaluar tiene que ver con que no tienen la posibilidad de que su clase sea grabada, que es uno de los requisitos dentro del proceso de evaluación, pero eso les impide encasillarse y por lo tanto les impide tener acceso a los incrementos de remuneración que estableció la carrera docente. Quería saber qué opinión tiene el Ministerio sobre esto, cómo pudiéramos arreglarlo, porque yo tengo entendido que un problema parecido existió con los profesores de las escuelas especiales y poco a poco se han ido estableciendo regulaciones que está permitiendo que los profesores de escuelas especiales puedan evaluarse y puedan acceder a los mejoramientos de remuneraciones. No hay ninguna duda que los profesores que trabajan en las escuelas cárceles lo hacen en un nivel de vulnerabilidad tremendamente grande y si pudiéramos arreglar esa situación sería de toda justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ministra, le ofrezco la palabra en esta primera ronda de consultas. Muchas gracias, Presidenta. Hacerme cargo de un par de preguntas yo y otras las va a responder el subsecretario. En relación a la postergación que se está planteando del reconocimiento oficial para los establecimientos de educación parvularia, básicamente nos encontramos con que en marzo se había avanzado un 3% en el reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia. Por lo tanto, es imposible alcanzar a tener en 2019 la meta de tenerlos a todos con reconocimiento oficial. Por eso estamos planteando esta prórroga, porque además el proceso de reconocimiento oficial implica un largo procedimiento de regularizaciones muchas veces de los inmuebles, de las propiedades, de todo. Y si en marzo llevábamos el 3%, ahora en 6 meses se ha avanzado a un 6%, o sea, no hay cómo llegar si queremos hacer este procedimiento bien. Por lo tanto, es una prórroga porque creemos que no se alcanza hacerlo de aquí al 2019 si recibimos un tema con solo un avance del 3%. Ahora, con respecto a lo planteado por el senador Latorre, distintas cosas, algunas tienen que ver con este proyecto y otras, como él dijo, con otro que esperamos discutirlo lo antes posible. Obviamente son dos cosas, hacernos cargo de todos los alumnos que están hoy día dejando anualmente el sistema escolar. Nosotros ahí, aparte de lo que estamos haciendo hoy día apoyando este proyecto misceláneo, queremos plantear, y lo vamos a plantear en los próximos meses, toda una propuesta de reingreso al sistema escolar. Algunos aspectos son de gestión y otros van a requerir una discusión legislativa para poder acomodar lo que se está haciendo hoy día, particularmente en base a adulto, currículum de adulto para incorporarlo, para poder adaptarlo a niños y poder tener mejores recursos para mejorar la reinserción. Eso por un lado, a quienes están abandonando el sistema escolar. En segundo lugar, porque lo planteó al pasar, el tema de los alumnos expulsados por la razón que sea o por razón del proyecto Aula Segura que queremos tramitar cuanto antes acá en el Senado o de otra medida, hoy día está asegurado tanto por la ley de inclusión que obliga a cualquier colegio que tenga vacante a aceptar a cualquier niño en esa materia y nosotros como Ministerio asegurar el derecho a la educación de esos niños. Aún más,
queremos hacerlo como un programa también propio del Ministerio de Educación, que cualquier reinserción sea acompañada de las duplas psicosociales que tengan que existir en ese colegio, ojalá que sean colegios que tengan buenos niveles de convivencia en relación a sus pares, y eso ha sido la experiencia que estamos teniendo hoy día con los primeros expulsados del liceo de aplicación, que fueron aceptados en un colegio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en que que el propio sostenedor y los propios directores del colegio nos han dicho cómo tienen las medidas de apoyo, incluso para recibir no solamente a uno de los alumnos, sino también a 2 de los alumnos que fueron involucrados en los hechos del liceo de aplicación de junio. Eso por una parte en cuanto a reingreso, y que por supuesto lo vamos a hablar en detalle cuando se trate el proyecto de aula segura, y que no es en este trámite de hoy día. Y en relación a la subvención mínima a las escuelas que atienden a extrema vulnerabilidad o escuelas cárceles, yo entiendo, y ahí el subsecretario tiene las cifras más concretas, que aquí lo que se hace con este proyecto es corregir de manera que haya un piso siempre, que independiente que sean menos niños los que van a esa escuela hospitalaria o a esa escuela cárcel, siempre se asegure un piso mínimo de subvención para poder funcionar. Subsecretario, antes de ofrecerle la palabra, queremos saludar de manera muy cariñosa y bienvenidos a esta Comisión de Educación, Cultura, a la delegación del Colegio International School de La Serena, a cargo del profesor Hugo Opaso. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Subsecretario. Muchas gracias, presidenta. En relación con algunas consultas que con su intermedio hacía el senador Quintana. Perdón, pero el secretario dice que don Hugo es funcionario de acá del Congreso, así es que le estábamos dando título de docente, capaz que hubiese alcanzado asignación ahora en este proyecto, pero no es posible. Subsecretario. Está bien. Bueno, como le decía, presidenta, en relación a la consulta del senador Quintana, específicamente al liderazgo directivo, nosotros efectivamente coincidimos con el senador en que el liderazgo directivo es una pieza muy importante para mejorar los resultados a todo nivel dentro de lo que pasa en un establecimiento, no solo los aprendizajes, sino también en relación con el clima escolar, etcétera. Y en ese sentido estamos nosotros trabajando en cómo hacernos cargo de fortalecer y potenciar ese liderazgo directivo. En esto es bien importante recordar un poco cómo ha evolucionado el sistema. Con la ley 20.501, que se tramitó en el 2011, se generó una serie de incentivos y se entregaron una serie de nuevas atribuciones a los directores de establecimientos precisamente para relevar la importancia de su liderazgo y facilitar que ese liderazgo se traduzca en resultados concretos dentro de las escuelas. Luego, con la Ley de Desarrollo Profesional Docente, lo que ocurrió es que las mejoras de remuneraciones, que son positivas, ¿cierto?, generadas respecto de los docentes de aula, generaron, no quiero decir que implicaron un retroceso, pero volvieron a instalar una discusión en torno a cómo potenciar aún más el liderazgo directivo. Y eso quedó efectivamente pendiente en esa discusión. Nosotros no solo tenemos conciencia de que eso está pendiente, sino que estamos trabajando en el desarrollo de una propuesta que apunte precisamente a esa lógica y tomando también las palabras del senador Quintana, es importante aquí poner bien claro el foco de qué es lo que se busca, porque no es necesariamente una carrera directiva, es algo que habrá que discutir, digamos, pero el foco principal dice relación con identificar y diseñar instrumentos que permitan promover el liderazgo de los directores y que efectivamente se generen los incentivos para que eso sea. De hecho, es un tema que habrá que analizar también en esa discusión, que también lo planteaba el senador, qué ocurre con quienes han optado por trabajar fundamentalmente como directores y efectivamente nosotros hemos identificado también algunos casos de directores que tienen cierta incertidumbre respecto de cómo continuar con su labor profesional y si acaso van a seguir siendo directores, tienen que concursar o no, está bien que concursen, pero hay una cierta dificultad respecto de qué pasa cuando dejan esos cargos y eso a veces se traduce en desincentivos para que puedan acceder a esos cargos directivos. Por lo tanto, es un tema que compartimos con el senador y que estamos estudiando para ir con una propuesta que ciertamente es un poco más compleja y que creemos que
no es este el proyecto para abordarla. No obstante, la inquietud evidentemente se reconoce y se toma, pero es algo que requiere una discusión más profunda, más compleja, y por tanto en este proyecto lo que se hizo fue más bien abordar deficiencias identificadas en la ley que eran fáciles de corregir y que apuntaban a equiparar ciertas condiciones. Y en la misma lógica también los encargados de escuelas rurales o univicedocentes, que también es algo que hay que darles alguna característica especial. Y lo segundo, tanto el senador Latorre como el senador García apuntaban al mismo punto de cómo están operando estas escuelas, las escuelas cárceles, las escuelas hospitalarias, las que están en el Sename. Efectivamente, lo que hace este proyecto es entregarles un piso que asegure su operación en términos de recursos, cuando se dice que se les entrega no menos de 61 unidades de subvención escolar. Eso equivale aproximadamente al orden de 1,5 millones de pesos al mes. Y por establecimiento. Sí, por establecimiento. Lo que pasa es que estamos hablando de establecimientos como, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con estos establecimientos? Que por razones estructurales, a diferencia del resto del sistema educacional, no están en condiciones de aumentar su matrícula. O sea, las escuelas hospitalarias lo que hacen es hacerse cargo de niños que están en los hospitales y mientras están en esa situación que ya es de por sí compleja, reciben una educación para asegurarles ese derecho, y ciertamente no se trata de que esas escuelas salgan a buscar alumnos, digamos, y por lo tanto hay que asegurarles un piso que les asegure una operación. Lo mismo ocurre con las cárceles y lo mismo ocurre también en ciertos centros del Sename, y en esto también es algo que es importante, lo vamos a conversar cuando se discuta este artículo, pero y esto es lo que desde el mismo Sename nos insisten. El Sename tiene una particular preocupación porque los niños que ahí son atendidos se inserten en el sistema educacional formal. O sea, hay que reconocer una situación específica de escuelas que operan dentro de centros del Sename, pero la verdad es que el mejor deseo de la política pública es que esos niños estén la mayor parte del tiempo en establecimientos educacionales fuera de esos hogares del Sename para que efectivamente se puedan insertar en propiedad en sociedad, y por lo tanto esta medida es una medida por definición excepcional, no busca potenciar las escuelas dentro de los centros del Sename, sino que hacernos cargo de situaciones muy específicas para que puedan efectivamente seguir operando. Eso es, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Me quedó una pregunta pendiente del senador. Sí. En relación con los profesores de las escuelas, de las escuelas cárceles. Temas de evaluación. Ese es un tema que efectivamente estamos evaluando cómo poder facilitar que estos docentes puedan acceder a los beneficios de la Ley de Desarrollo Profesional. También son aspectos más bien estructurales que les dificultan acceder, aparte de las evaluaciones. Efectivamente, en materia, por ejemplo, de educadores diferenciales, se ha hecho también un trabajo para ir incorporando los que así establecido la ley. Por lo tanto, tomamos el punto para dar una respuesta más completa una vez que lo tengamos bien analizado. Muchas gracias. Senadora, vamos ahora a hacer la ronda de las chicas. ¿Segunda ronda? Sí, pero vamos a... ¿Sí? Senadora Ena Fonbear. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra, al subsecretario. Preguntas bien variadas y quizás algunas se respondieron durante la presentación y me disculpo por haber llegado tarde. Lo primero es respecto a las horas lectivas y no lectivas, si es que pudieran volver a explicar a qué es lo que se refieren con el 75% de horas lectivas. Para todos los casos quiere decir que siempre vamos a tener 75% de horas lectivas, o sea, le quitamos 5% de horas no lectivas finalmente al sistema, porque habíamos quedado en 40, no. Ay, ¿cuáles eran? Sí, pues me puede aclarar las cifras. Parece que estoy un poco perdida en ese tema. Eso es lo primero. Lo segundo es respecto al reconocimiento oficial de los establecimientos de educación parvularia. Yo entiendo el problema con el que se encontraron y que en el fondo en esto avanzamos lento.
pero sí creo que es un tema relevante y quisiera saber qué es lo que están haciendo ahora, que no se hizo anteriormente para poder llegar a la meta del 2022, porque en el fondo lo que no quisiéramos que pasara es que al final del día nosotros legislamos algo y después siempre estamos corriendo los plazos porque no los estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué trabajo se está haciendo hoy día para poder cumplir con el reconocimiento oficial? Y esto es porque hace mucho tiempo teníamos problemas en el sistema de educación parvularia y por lo tanto, y en ese sentido se hizo esa medida. Después, yo felicito y agradezco de verdad el tema de la subvención mínima para las escuelas de cárcel, las aulas hospitalarias y las escuelas dependientes del Sename. En el caso de Valdivia nosotros tenemos escuelas hospitalarias una escuela hospitalaria muy importante porque somos uno de los centros que atienden niños, o sea, uno de los centros oncológicos del sur de Chile y por lo tanto tenemos niños en la escuela hospitalaria con cáncer que están ahí. Después se produce una fluctuación tan fuerte que hay veces que uno no sabe si es que se va a poder mantener la escuela hospitalaria y en ese sentido creo que esta es una medida sumamente relevante. Luego, respecto a la ley de inclusión, yo quisiera saber un tema que no está aquí en el proyecto, pero ¿cómo vamos con el tema de la compra de los terrenos? Y aquí no que se incluyó ningún cambio en ese sentido en la ley de inclusión y yo quisiera saber si es que existe ahí algún análisis respecto a la problemática que se está teniendo, porque por lo menos lo que uno recoge de los sostenedores es que sí hay problemáticas ahí y que se está avanzando, o sea que hay problemas de la ley, entonces preguntar si es que usted tiene un análisis respecto a ese tema y si es que y cómo y por qué no se incluyó si es que hay alguna problemática. Y lo otro es que veo que tenemos un cambio o no un cambio, sino que varias modificaciones en torno a los administradores provisionales y ahí quisiera saber en base si aquí hemos tenido experiencias y cuáles son que nos llevan a todos estos cambios y especialmente respecto a o sea, en general, cuáles son las experiencias que nos han llevado a estos cambios y en particular preguntar por la prórroga que se establece, porque una de las discusiones es que no tengamos un administrador provisional que se transforme de alguna manera en permanente. Entonces, esa prórroga, por cuánto, o sea, entiendo que es por un tiempo acotado, pero ¿por qué estamos pensando en esa prórroga? ¿Cuál es la necesidad? Porque en el fondo, al final del día, el administrador es provisional y la idea es que siga siendo provisional. Eso por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al senador José García Ruminot. Muchas gracias, Presidenta. Yo me sumo a las consultas que hace la senadora von Baer respecto de la figura del administrador provisional. A mí me llama la atención que estemos considerando recursos, 100 millones de pesos anuales, para pagar sus honorarios. Yo no sé si las instituciones de educación superior, por ejemplo, si son objeto de un proceso de quiebra, hoy día no se llama quiebra, pero de un proceso de declaración de insolvencia, si después ellos tienen que reintegrar esos recursos al Estado, porque la verdad es que estrictamente correspondería que sean las propias instituciones las que solventen esos gastos. También pregunto, porque tenemos administradores provisionales y administradores de cierre. Cuando hablamos de la figura del administrador provisional, ¿estamos hablando de ambos o solo del administrador provisional? Yo creo que la inquietud que ha planteado la senadora von Baer son bien relevantes de la preocupación que tenemos respecto de que finalmente sea el Estado el que se está haciendo cargo de estos honorarios. Esa es una consulta en específico. Y la segunda es respecto de esto de permitir postular a concurso y nombramientos de cargos directivos a docentes que hayan desempeñado iguales funciones.
Y a mí en Temuco y en otras comunas de la Araucanía también me lo han planteado. Yo la pregunta que hago, si al Ministerio lo deja tranquilo las normas como se vienen planteando en el proyecto, ¿va a permitir que todas las personas que... Porque yo tengo entendido que el inconveniente, y por favor siéntanse con la libertad de corregirme si no es así, pero yo tengo entendido que el inconveniente es que por haber desempeñado cargos directivos no se evaluaron. Y por no haberse evaluado no pueden postular a los nuevos concursos. Entonces, si el permitirle postular, pero van a seguir sin estar evaluados, esa es un poco la figura que estamos creando. O sea, el problema no se nos va a presentar igual más adelante. ¿Cuál es la solución que le ofrecemos nosotros a los docentes directivos que no han sido evaluados, que lo hacen bien, que de verdad hacen bien su trabajo, ya sea como directores, como inspectores generales, ya sea como encargados de unidades técnico-pedagógicas? Porque si igual ahora van a poder postular, pero en 3 años más, cuando su cargo finalice, vamos a tener la misma dificultad. Por ahí va un poco mi problema. ¿Cuán definitiva es la solución que estamos ofreciendo, o si solo es una solución transitoria? Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Yo quisiera hacer algunas consultas también al proyecto de ley. Una que dice relación con algo de que ha planteado el senador García Rominot, en el sentido de que, si bien es cierto, este proyecto de ley aborda el tema de directores, no se hace cargo del equipo directivo. Y hemos escuchado en reiteradas oportunidades en que efectivamente es el equipo directivo, incluido el director o directora, pero también la unidad técnico-pedagógico, la subdirección. Sin embargo, ellos están excluidos de esta ley miscelánea. Entonces, la pregunta de la exclusión es porque hubo un olvido, porque van a plantearlo después en otra ley miscelánea para corregir eso, o porque van a abordar el tema de una carrera. Nosotros tenemos conocimiento que las asociaciones de directivos se han reunido, han hecho esfuerzo y no han encontrado acogida a sus propuestas, y claramente este proyecto de ley miscelánea no da respuesta a las dificultades que planteó la ley de carrera profesional docente y que los deja marginados, porque ellos están durante un tiempo, en algunos casos varios de ellos durante mucho tiempo, en esa función, en una función técnico-pedagógica, y por lo tanto la respuesta o la alternativa de solución no puede ser: monte una clase que usted no hace habitualmente para que pueda encasillarse. Entonces, llama la atención porque hoy día el propio Ministerio, durante muchos años, ha implementado sistemas de evaluación para los equipos directivos, y sistemas de evaluación que tienen, además, prácticamente las mismas categorías. ¿Por qué no tomar ese instrumento que ya se aplica a los equipos directivos y encasillarlos en la carrera? Quiero sumarme a la preocupación que planteó el senador García respecto de aquellos profesores y profesoras que se desempeñan en tareas de educación especial, fundamentalmente en aquellos que trabajan con niños más severos y que no están en el aula, que nunca van al aula y por lo tanto enfrentan la misma dificultad. Lo planteo nuevamente porque ambas preocupaciones las planteamos en la discusión del proyecto de ley de sistema profesional docente. Además, decir que voté en contra de la idea de legislar. No en vano, este proyecto ha tenido sucesivos esfuerzos para reparar muchos de los temas que planteamos que habían inconvenientes. Y por eso, reitero, el tema de los equipos directivos lo planteamos en la discusión
Y nuevamente en este proyecto no se corrige, existiendo instrumentos para abordarlo de una manera bastante sencilla, ¿ah? Y para los que les gustan las soluciones fáciles, bastante fácil también, ¿ah? En este proyecto. Otra de mis preguntas tiene que ver con administrador provisional. Yo creo que está bastante bien recogida las preocupaciones que se han ido generando a lo largo del tiempo desde que se generó la primera experiencia de administrador provisional el año 2006. Pero la práctica ha ido desnudando una serie de dificultades que en este proyecto se recogen bien, en mi opinión, cuando uno lo compara respecto de la moción que ya llevaba trámite en la Cámara de Diputados, de la cual soy coautora de esa iniciativa. Me llama la atención, eso sí, que, por ejemplo, y quiero preguntarles por qué dejaron fuera el que el administrador provisional tenga que elaborar una declaración de intereses y patrimonio, cuando de lo que estamos hablando son de sumas muy significativas en materia de subvención escolar. Entonces, nos parece bien que hoy día se tenga que disponer de una cuenta distinta. Creo que es importante ponerse en el caso de qué es lo que sucede si la persona también fallece en ese momento, porque en algunos casos la familia intenta apropiarse de esos recursos. Todo lo que está aquí tiene que ver con historias que han ido ocurriendo a lo largo de los años en la práctica y la implementación de administrador provisional. Entonces, bueno, llama la atención, nosotros tenemos de hecho un comparado, si es de interés de ustedes, respecto del proyecto de la moción nuestra versus específicamente el capítulo de administrador provisional de este proyecto de ley. Otra de las consultas que quiero hacer tiene relación con el capítulo de reconocimiento oficial. Y en eso quiero también sumarme, no sé si entendí correctamente la preocupación, uno de los temas que planteó la senadora Elena von Behr, era de poder conocer cuál es el plan para poder garantizar en que vamos a llegar al tiempo que ustedes plantean al 100% a la cobertura del reconocimiento oficial. ¿Y por qué ustedes se plantearon derechamente la idea de poder postergar el plazo que estaba fijado en términos generales y no en algunas áreas de lo que tiene el decreto 315, que es el último, el del 2011-2012, en materia de reconocimiento oficial? Porque uno dice, da lo mismo que tengamos el sello verde que el coeficiente técnico. Entonces, hay elementos que están en el mismo decreto que son diferenciados respecto de temas de infraestructura versus temas de coeficiente técnico. Entonces, si para ustedes, lisa y llanamente, el tema es postergarlo en años o mirar cuáles son aquellos elementos del reconocimiento oficial en donde uno dice, sí, mira, aquí tenemos que hacer un esfuerzo mayor, nos vamos a demorar más tiempo en los temas de infraestructura, pero creo que si nosotros tenemos puesto el foco en la calidad, a pesar de que entendemos que todo incide en la calidad, también los temas de infraestructura, pero claramente los temas del coeficiente técnico, de la dotación, son vitales para el funcionamiento. Entonces, la pregunta es, dado que esta ampliación del reconocimiento oficial es para públicos y privados, me gustaría que ustedes pudieran aclararlo. Y por cierto, señalar que más allá de que valoramos que se ha hecho un esfuerzo en mejorar la subvención de las escuelas carcelarias y de las aulas hospitalarias, y me alegro que se haya repuesto en la Comisión de Educación de la Cámara, que se había rechazado inicialmente y que posteriormente en una segunda votación en la misma comisión se
revirtió esa medida y se aprobó el aumento, sigue siendo muy escaso para temas que son además muy sensibles respecto del tipo de sociedad que queremos construir. Eso. Presidenta. Gracias. Voy a referir algunas de las inquietudes, luego la ministra a otras que van a quedar pendientes. A ver, respecto de la senadora von Baer, por su intermedio, preguntaba por las horas lectivas no lectivas de las escuelas UNIBI o tridocentes y en general cómo está el sistema hoy día. El sistema, nosotros pasamos, la regla general eran 75% horas lectivas, 25% horas no lectivas. Luego de la Ley de Desarrollo Profesional Docente pasamos a un 70-30, 70 lectivas, 30 no lectivas, en los años 2017 y 2018. El 2019, el próximo año, es 65-35. Y luego, y hasta ahí, y ese es el régimen que establece la ley. Luego, la misma ley señala que si se dan ciertas condiciones financieras a nivel de arcas fiscales, de una relación de crecimiento del PIB durante ciertos años, el Ejecutivo tiene la obligación, si se dan esas condiciones, de enviar un proyecto de ley para discutir una extensión mayor. Pero el régimen lo vamos a alcanzar el próximo año, el 2019, con una relación de 65% horas lectivas, 35% horas no lectivas. Y lo que ocurre con las escuelas UNIBI o tridocentes es que, de nuevo, por una cuestión más bien estructural, donde ese profesor es muchas veces el único adulto que está frente a esos niños, esa proporción más amplia, que es la que se establece en régimen, se hace difícil de cumplir y, por lo tanto, se establece esta posibilidad para esas escuelas y para otras que, a juicio de la superintendencia, por razones fundadas, también sea necesario ajustar. Eso. No estamos. Esta ley, este proyecto no modifica en régimen nada de lo ya aprobado por la Ley de Desarrollo Profesional Docente. También preguntaba la senadora von Baer por el tema del administrador provisional y ahí también me tomo de lo que señalaba el senador García. Efectivamente, acá se recogió un debate que se llevó a cabo en la Comisión de Educación de la Cámara, que nosotros consideramos que efectivamente enriquece y recoge una serie de deficiencias que se fueron viendo a lo largo de la historia de esta institución del administrador provisional. Se mantiene como una situación transitoria, no es una situación permanente, o sea, en ese sentido se mantiene esa transitoriedad. Y respecto de los recursos, esto solo se refiere al mundo escolar. No me quedó claro si el senador García, por su intermedio, lo planteaba como un ejemplo o a lo mejor ahí hay una confusión en lo que se refiere al proyecto. El proyecto no aborda la situación de el administrador provisional de una institución de educación superior, sino que exclusivamente del mundo escolar. Y se establece, sí, esta posibilidad. Nosotros, en la discusión, en primer trámite, hicimos el punto que nos parecía, en términos de incentivo, algo complejo entregar recursos en forma adicional para pagar la remuneración del administrador provisional. Nos parece que hoy día, como está en la ley, esos recursos se pagan con cargo a la subvención y vemos que eso es un incentivo interesante. De hecho, en la Comisión de Hacienda de la Cámara también compartió ese criterio, pero luego en la sala no se tradujo en los votos. Pero creemos que es importante revisar los incentivos, porque si uno pone todos los incentivos a que se va a pagar por fuera del administrador provisional, ocurre a veces algo a lo que de alguna manera creo que también se refería la senadora von Baer, y es que se genera una presión por nombrar administradores provisionales, muchas veces como un instrumento para mejorar la situación económica del establecimiento y no necesariamente para hacerse cargo de las causales específicas que llaman a designarlo. Por lo tanto, creemos que ese es un tema que cuando se vea la discusión en particular va a ser interesante de abordar. El senador García, presidenta, por su intermedio, preguntaba respecto si lo que se está planteando acá resuelve la situación de definitivamente la situación de los directores, y con eso también tomo las mismas
consulta que la Presidenta señalaba respecto de que, cómo se va a tratar la situación general de los directores y de los directivos. A ver, respecto de la primera pregunta, sí, la resuelve en tanto cuanto hoy día hay un problema que está claramente identificado, y es que, tal como está la ley, la experiencia de profesionales que hoy día ejercen como directores, incluso que, por ejemplo, ejercen como directores en el sistema particular pagado. Un director de un colegio particular pagado que hoy día quisiera trabajar en una escuela pública como director, la verdad es que, como está hoy día la ley, no puede participar en ese concurso, y eso es lo que se corrige. Ahora, evidentemente es cierto que convendría durante la discusión o el análisis en particular, revisar si efectivamente nos estamos haciendo bien cargo de todas las situaciones, porque creemos nosotros que es muy importante, y aquí se ha ya mencionado varias veces, atendida a la relevancia del liderazgo directivo, no poner ningún tipo de cortapisas para que los mejores puedan acceder a esos cargos, y por tanto nos parece razonable ampliar la base de concursabilidad y luego que las exigencias del propio concurso lleguen a la mejor persona para el cargo, pero efectivamente ahí hay una situación. Y en cuanto a lo que planteaba la Presidenta, si se aborda, ¿qué pasa con los directivos que no quedan abordados acá? A ver, lo que nosotros hemos tomado como eje durante la discusión de este proyecto fue mantenernos en lo que es la esencia del proyecto, y dice relación con identificar problemas específicos de implementación y dar una solución a esos problemas específicos de implementación. Eso no significa que no compartamos de que hay una serie de aspectos, pero que son más complejos y que requieren una discusión más profunda, que no quedaron resueltos en la discusión de la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Ya lo hemos dicho, la situación de los directores y de los directivos es precisamente una de ellas, ¿eh? pero creemos que requiere una discusión diferente, que tiene que darse, pero no necesariamente en el contexto de un proyecto de ley que es muy acotado en términos de su propósito, que es identificar falencias de implementación y cómo corregirlas. También planteaba la Presidenta respecto del administrador provisional, si está la obligación de hacer la declaración de patrimonio. De hecho, está en la página 12 del comparado, en lo que sería el nuevo artículo 90 de la Ley 20.529. Ahí quedó incorporado porque nos parece efectivamente que es un buen alcance. Aquí lo que se busca es potenciar las herramientas del administrador, dar mucho más transparencia respecto de cómo cumple su función, y, por supuesto, también dar tranquilidad de que los recursos que el administrador va a tener que disponer sean bien utilizados. Eso, perdón, y un último punto que la ministra se refiere a lo siguiente, respecto de las adecuadoras diferenciales, que también lo planteaba la Presidenta, y algo que se engarza con lo que planteaba el senador García. Efectivamente, no todos hacen... así como uno no debiese exigirle a los directores, a lo mejor es bueno que lo hagan, pero no hay necesidad de exigirlo, que para acceder a una mejor remuneración tengan que hacer algunas horas de aula y poder por esa vía evaluarse. Hay también otros elementos más bien estructurales, como educadores diferenciales que trabajan en un establecimiento, pero en horas aparte con algunos niños, que no tienen horas suficientes de aula para poder acceder a la evaluación, y por lo tanto, ¿eso es lo que planteo? Perdón, no es porque no tengan horas de aula, sino porque el mismo sistema define que hay tipos de necesidades educativas especiales que no van nunca al aula. No es que ellas no tengan la hora... No. Está bien, pero me refiero a que ellas, pero porque su trabajo lo desarrollan fuera del aula con esos niños en particular. Esa es la situación específica. No por eso, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de profesionales que... Estamos hablando exactamente lo mismo. Estamos hablando de profesionales que, atendida la función que realizan, no están en condiciones de evaluarse de acuerdo al procedimiento que la ley establece para poder evaluarse. Y en ese caso, nos parece atendible revisarlo. La verdad es que este proyecto efectivamente no lo aborda, y creemos que es conveniente revisar cómo, al igual como se trataba, por ejemplo, de los profesores
en las escuelas cárceles, otros, buscar mecanismos para que puedan acceder a un mecanismo de evaluación acorde con su propia realidad. Y respecto a la compra de terreno, gracias, senador. Efectivamente han habido una serie de dificultades de distinto orden. Primero de comprensión, la verdad es que ha sido difícil para el sistema comprender la mecánica que se estableció. Estamos hablando aquí de aquellos sostenedores que para adecuarse a la nueva normativa se incorporan a los procedimientos de la garantía estatal en la compra, para los créditos en la compra de los terrenos donde se ubican los establecimientos. Entonces, han habido aquí dificultades de comprensión respecto de cómo opera el nuevo sistema, no solo de los sostenedores, sino que del sistema en general. Y en esto recordemos que participan los sostenedores, el Ministerio de Educación, la Corfo y los bancos. Por lo tanto, poner de acuerdo a todo ese sistema no ha sido lo expedito que uno quisiera, ha ido mejorando. Hay ciertas restricciones de interpretación que se están trabajando, específicamente en lo que dice relación con la tasación. ¿Cuál es la tasación que prima? Si acaso es la que dice relación con el número de alumnos o con el valor, el avalúo propiamente tal de los terrenos que se están comprando. Estamos nosotros revisando si acaso esa interpretación se puede despejar por la vía administrativa. Y existe también una dificultad que creemos que también se puede resolver por la vía administrativa, que dice relación con quién es el llamado a hacer la tasación. Hoy día, quienes son los llamados a hacer la tasación para cualquier operación de compra de terreno, aunque no participen los bancos, son los tasadores de los bancos. Y eso genera una dificultad técnica porque no es el giro de los bancos estar organizando tasaciones para operaciones en las cuales ellos no participan y por lo tanto eso también lo estamos revisando y creemos que se le puede dar una salida por la vía administrativa. Por supuesto, si no hay espacio para hacerlo por la vía administrativa, la manera de solucionarlo tendría que ser a través de una modificación legal. Gracias, Presidenta. Hacerme cargo en términos generales de la pregunta, por lo demás muy válida, de tanto de la Presidenta como la senadora von Baer, en relación a qué se está haciendo para poder cumplir con la postergación de la meta que se está planteando en términos de reconocimiento oficial de educación parvularia. De hecho, la postergación ya es en sí mismo una meta muy exigente para poder poner al 100% de los establecimientos bajo el reconocimiento oficial. En principio se está trabajando en dos líneas en paralelo. Hace algunas semanas se anunció también la incorporación al SIGE de toda la educación parvularia, que es obviamente que también si hubiera existido hubiera facilitado el trámite, pero se está avanzando en eso. Ahora, el reconocimiento oficial es para todos los establecimientos que reciben fondos públicos y la autorización de funcionamiento para los privados, todo en el mismo plazo. Si bien es cierto, recibimos un 3% solamente de establecimiento con reconocimiento oficial. En estos meses uno podría decir, claro, se ha duplicado, lo que igual es muy poco, porque llegar al 6% para poder cumplir las metas es bastante complicado. Se revisó el decreto que establecía los requisitos para el reconocimiento oficial para poder adecuar, y también ahora en la ley de presupuesto, se elaboró un plan estratégico con meta y con presupuesto para el año 2019 para considerar recursos efectivamente y destinados a esto. También se está trabajando con la educación pública para poder considerar parte de los FAE para los jardines de los servicios locales. O sea, aquí se está haciendo un plan estratégico, tanto a nivel presupuestario como también. Ahora, quizá lo más razonable es que a la próxima sesión, si así los tiene ya en detalle, metas, plazos, presupuesto, para tener contemplado el avance en esa materia. Ministra, no tenemos dificultad en eso. Sin embargo, llama la atención, ¿no tiene ningún recurso para aquello? Ningún recurso para el tema de este plan estratégico que contempla presupuesto. No lo consideran en que pueda venir la subsecretaria. Es más, nosotros habíamos ya tomado el acuerdo. Ministra. La prórroga del reconocimiento oficial no tiene que ver en sí misma con mayores recursos, por eso no tendría que venir asociado al plan financiero del proyecto.
Lo que me preguntaron, y eso fue lo que contesté, es de qué manera nosotros aseguramos que, dado que se prolongue, qué medidas concretas se pueden hacer para poder avanzar. Y eso es una materia de ley de presupuesto y estamos explicando cómo lo estamos incorporando ahí. Pero no tiene que ver, la prórroga en sí misma no tiene un costo asociado al proyecto. Una mirada, porque también uno lo prorroga y establece un plan de cumplimiento. Entonces, eso efectivamente tiene recursos asociados, tanto así que usted nos comparte, y bien que así ocurra, este plan estratégico y este presupuesto, porque está vinculado. No es que uno lo postergue y no haga nada, eso sería una situación muy difícil de poder presentar. Senadora. No, Presidenta, lo que pasa, y yo quisiera aclararlo, es que el informe financiero de una ley lo que financia es lo que la ley dice. Y lo que la ley dice no es el plan estratégico. Si es que nosotros tuviésemos en esta ley el plan estratégico, tendríamos que tener el informe financiero para financiar ese plan estratégico. En esta ley no está el plan estratégico. Lo que está es solo la prórroga. Y de hecho podría ocurrir que un gobierno chuteara el plazo y no hiciera nada para cumplirlo. Eso ha ocurrido en otros casos y en otras leyes. Lo que acá se financia, o sea, lo que un informe financiero hace es solo financiar lo que la ley dice. Yo celebro que el gobierno se haga cargo de la temática y que hayamos aumentado de un 3 al 6%, porque efectivamente se avanzó muy poco anteriormente. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer es financiarlo a través de la ley de presupuesto, que es lo obvio. Quizás nosotros incurrimos en el error de no preguntar muchas veces, lo hicimos, pero de cómo se iba avanzando y que no se hizo nunca un plan estratégico en torno a este tema. Ahora, si es que el gobierno pusiera el plan estratégico en la ley, el informe financiero tuviera que financiar ese plan estratégico. No es ese el caso y yo celebro que tengamos un plan estratégico. Una pregunta respecto al tema. El 3% es solo respecto a las escuelas que dependen del Estado, o sea, pública, o el 3% es también respecto a lo privado. Sería interesante saber cuántos vamos también en el tema privado, porque este reconocimiento oficial también viene de una preocupación de cero fiscalización de los jardines infantiles privados. Pero no sé si tienen el dato. Es que son dos temas distintos. Y usted lo dijo muy bien. Uno es el reconocimiento oficial y el otro es se me olvida siempre el nombre, la autorización de funcionamiento. Entonces, sería interesante saber cómo vamos en el proceso de autorización de funcionamiento, porque yo me acuerdo que el año pasado, para la discusión de presupuesto, también en esa materia íbamos muy atrasados cuando nosotros pedimos los datos. Pero si va a venir la subsecretaria de Educación Parvularia, entonces probablemente nos va a traer todos esos datos y también que ella nos explique si es que porque ahí también hay que hacer un plan para poder avanzar más rápido en el tema privado. Presidenta, sí, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que es precisamente la ley de presupuesto, que ya también vamos a cursos para los planes de reconocimiento de los... Sí, pero no es normal eso. O sea, no es que se use en una ley financiar algo que no sale en la ley. Está bien, pero yo igual creo que debiera estar esto en el plan, en el proyecto de presupuesto del próximo año y siguiente, porque la prórroga entiendo que es hasta el 2022. Pero en realidad mi preocupación, Presidenta, es respecto de los equipos directivos, porque yo entiendo que la norma que se está incorporando es al artículo 16º y entiendo que, a ver, ¿o no? No, es al artículo 20º, ¿verdad? Es en la página 4 del comparado, que dice: sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior en los concursos y nombramientos para proveer vacantes de jefe de departamento de administración de educación municipal, directores y directivos de exclusiva confianza, incluyendo los cargos técnico-pedagógicos, podrán postular o designarse según corresponda profesionales de la educación que desempeñen o hayan desempeñado dichos cargos
o el de director de educación de una corporación municipal por a lo menos 4 años y que se encuentren en el tramo de acceso, tramo temprano o no hayan sido asignados a un tramo del sistema de desarrollo profesional docente. ¿Es esa la norma a la que nos referimos? Porque si es esa, yo entiendo que están los subdirectores, entiendo que están los inspectores generales, entiendo que están los jefes de UTP. Yo así lo entiendo, así lo interpreto y me gustaría que, o sea, lo que quiero decir es que la norma, porque es que la presidenta tiene razón, originalmente la norma me parece que solo se refería a los directores, la norma original. Pero yo entiendo que con la modificación que buscamos introducir estaríamos hablando de los equipos directivos en realidad en su conjunto. ¿Es así? Esa en realidad es mi inquietud. Muchas gracias. Presidenta, efectivamente, lo que esta norma permite es que tanto directores como cargos directivos que son de confianza, recordemos que con la ley 20.501 hay una serie de cargos directivos que es el mismo director el que los puede nombrar, puedan acceder, aunque no estén, no tengan hoy día estén ramificados en alguno de los escalones del desarrollo profesional docente. Pero es importante que señales a continuación cómo se van a encasillar, si ese es el problema. Porque los obligas a ellos a hacer un montaje, porque los obligas a ellos a ir a una sala, a hacer una filmación, cuestión que ellos no hacen, no lo evalúan en su función. Y por lo tanto lo que se señala, y en eso no puedo estar de acuerdo con lo que se ha señalado acá por parte del subsecretario, diciendo que esto es un tema que escapa a este proyecto de ley, porque todo el equipo del sistema directivo. Entonces, ¿por qué no utilizar algo que ellos no hacen habitualmente? Que ir a una clase es un problema de implementación. Que así como se aborda respecto de aquellos profesores que ya cumplieron su edad también debiera hacerse cargo de la realidad de estos directivos que no hacen clases, que tienen otras funciones durante mucho tiempo en el otro sistema. Entonces, ¿por qué los obligan, en el fondo, a preparar? Ahí sí, gracias. A ver, efectivamente, entendiendo que la Ley de Desarrollo Profesional Decente no los consideró. Por lo tanto, está bien, pero no quiero que quede la sensación de que no estamos de acuerdo en el diagnóstico. La diferencia, a partir de hoy día, es un proyecto que tiene por finalidad resolver problemas de implementación de lo que esa ley trató, o si acaso esta discusión se enmarca en cómo nos hacemos cargo de aquello que quedó marginado expresamente del debate legislativo de la Ley de Desarrollo Profesional. Ese es el punto. Yo no quiero que quede la sensación de que no identificamos ese problema. Hay una cuestión aquí, y es que durante la discusión de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, expresamente, en definitiva, se dejó fuera el debate de cómo abordar en términos de promoción, liderazgo, remuneraciones, a quienes ejercen cargos de directores o directivos. Y por lo tanto, nosotros vemos que en el marco de las ideas matrices de este proyecto, esa es una discusión que excede por mucho el marco de este proyecto, ¿no? Pero no quiero que quede la sensación de que no es un tema ni relevante ni que existe, ¿eh? Sino que simplemente este proyecto apunta a cómo implementamos lo que la ley dice, digamos, y no cómo nos hacemos cargo de aquello que la ley definitivamente no trató. Y esa es la... Bueno, senador Quintana. Presidenta, yo quiero también valorar que el Ejecutivo, el subsecretario, haya manifestado hace un rato de que en estos temas que tienen que ver con directivos, más allá de la implementación, yo entiendo a dónde apunta esta iniciativa, esta miscelánea, pero veamos cómo le damos solución a un conjunto de temas que evidentemente lo que planteaba el senador García y que varios compartimos, tenemos que hacernos cargo de aquello y ver qué plazo tiene el gobierno para un eventual proyecto de esa naturaleza. Yo quisiera volver al tema del reconocimiento oficial de establecimiento de educación parvularia, Presidenta, porque usted planteaba hace un rato si esto podía ser desfasado, o más que desfasado, separar los estándares. Yo entiendo que los estándares son varios. Está
Por supuesto, el tema de infraestructura, y lo decía bien la ministra, que eso explica gran parte del retraso. Presidenta, detallada respecto de la naturaleza de cada uno de estos establecimientos educacionales de este 3% o 6% con el esfuerzo que ha hecho el actual Ejecutivo en los últimos meses. ¿Cuáles son los que se nos están quedando atrás? Porque yo parto de la base que se ha construido muchos establecimientos parvularios en los últimos años. En mi región fueron más de 200 jardines infantiles y sala cuna construidos en los últimos 4 años. Evidentemente todo eso requiere de reconocimiento oficial de acuerdo a la nueva educación, ley de educación parvularia, pero me gustaría tener el detalle, cuántos son JUNGI, cuántos son BTF, cuántos son privados que reciben financiamiento público. Porque usted, Presidenta, tiene razón, creo que una alternativa podría ser, y entiendo que se ha hecho en el pasado, se hizo con establecimientos de adobe, que evidentemente atendía la razón de la infraestructura, que iba a ser un problema para el reconocimiento, se postergó, pero se posterga ese estándar, ese aspecto, pero no se postergan los otros estándares, como por ejemplo el proyecto educativo. ¿Qué necesidad hay de postergar o de prorrogar el proyecto educativo o los aspectos de personal, que también es uno de los indicadores que hay que mirar, o el reglamento interno, o el equipamiento cuando se tenga? Entonces, creo que hay que hacer una mirada, si va a haber prórroga, una mirada efectivamente de qué es lo que hay que prorrogar, porque aquí coincidimos que el tema de infraestructura evidentemente que es un tema y nadie lo puede desconocer. Eso. Muchas gracias. Senadora Ana von Beer. Bien corto, Presidenta, para que entendamos todo lo mismo. Yo entiendo que lo único que hace este proyecto de ley respecto a el tema directivo es que puedan postular los profesores que les abre la posibilidad de postular. Pero cuando nosotros vimos la ley de evaluación docente, la ley de evaluación docente no se hace cargo del tema directivo. De hecho, en el artículo 70 de la ley lo que se dice es establecerse un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula. Y nosotros dejamos fuera, y se dijo siempre en ese trámite, que después nos íbamos a hacer cargo los directivos. De hecho, fue un tema que nosotros planteamos con mucha fuerza. ¿Qué pasa con los directivos? Los directivos son muy importantes, y lo que se dijo en ese minuto es los directivos es un tema específico del cual nos tenemos que hacer cargo en otro proyecto de ley. Aquí nos hicimos cargo solo de los docentes de aula. Yo entiendo que aquí no se busca evaluar, porque tendríamos que ver cuál es el sistema para evaluar, etcétera. Pero es un tema súper de una ley específica para el tema directivo. Esa era solamente mi opinión respecto al tema. Gracias, Presidenta. Bueno, solo aclarar que hoy día existe un sistema de evaluación para los equipos directivos y es un sistema de evaluación que implementa el Ministerio de Educación. Hace muchos años con categorías... ¿Perdón, secretario? No está establecido en la ley eso. No, pero lo estoy diciendo porque existe, no es que no exista un sistema que no exista un sistema de evaluación para los directivos. Les agradecemos a la ministra, al subsecretario. Desde ya dejamos convocado para la próxima semana. Como este es un proyecto que es de gran interés, sobre todo para aquellos profesores que ya cumplieron la edad de jubilar y la ley no se hacía cargo de aquello, entre otras materias, les pediríamos que durante esta semana, de aquí a más tardar el próximo lunes, nos puedan enviar la lista de invitados. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Sí? Yo no sé qué tratamiento le vamos a dar a este proyecto, pero si vamos a ir, ¿no está acordado que lo veamos en general y particular a la vez? No. Porque a mí se me ocurre que bien podríamos, yo creo que este es un proyecto dada la naturaleza de este proyecto, no debiéramos tener inconveniente en hacer eso. El próximo miércoles lo podemos votar en general después de escuchar al menos algunas organizaciones. ¿Y no cree usted que podríamos ganar una semana? Con el acuerdo de escuchar a las organizaciones. Sí, obviamente. O sea, un proyecto que... Pero Presidenta, a ver, ¿usted cree que alguna organización va a decir rechacen la idea de legislar? No, pero lo que ocurre no es exactamente eso, sino que, dado el reglamento, cuando votamos en general ya no podemos escuchar, salvo que lo acordemos, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el proyecto de artes escénicas. Entonces, a mí me parece muy importante escuchar
diversas organizaciones que tienen opinión respecto de este tema y que pueden ayudar además muchísimo a la construcción de indicaciones. Por supuesto, usted tiene toda la razón, escuchemos, tiene toda la razón en eso, pero no podríamos aprobar la idea de legislar hoy día, va a la sala y a partir de la próxima sesión de la próxima semana comenzamos a escuchar. No tengo dificultad en eso, no sé qué les parece al resto. Sí, lo que pasa, Presidenta, si me permite, lo que pasa es que hay un tema, que la regla general es que los invitados son en la discusión en general. Y yo siento que, y yo comparto con el senador García, que en general yo creo que la mayoría de los aspectos de este proyecto tenemos acuerdo, hay consenso. Es más bien un tema de respeto por los invitados. Entonces, darnos una semanita, escuchar en una sesión y lo votamos en general, yo creo que tampoco complica mucho. Yo tiendo o sea, si esto es un acuerdo, a mí me parece que no tenemos dificultad en eso. Sí, yo entiendo que no es lo usual, pero en términos generales nosotros no tenemos dificultad respecto a la idea de la aprobación en general, si tenemos dificultades en lo particular. Y vamos a tener distintas miradas respecto de lo particular y además personalmente creo que es muy importante escuchar organizaciones que durante su primer trámite sintieron que no fueron escuchadas y además nos interesa también muchísimo que cuando se discutió el proyecto de carrera profesional docente, en esa oportunidad también se tomó el compromiso, a partir de recursos que se consignaron en la ley de presupuestos, las leyes de presupuesto sucesivas, de generar algunos espacios a través de la Universidad Católica de Valparaíso en una parte y en la otra la Universidad Diego Portales, de promover el liderazgo directivo. Yo creo que ahí también hay mucho conocimiento que está acumulado, que debiéramos ahí participar en eso. Hemos estado preparando unos conversatorios y creo que sería muy interesante poder enlazar ambas discusiones. Yo no tengo dificultad a la propuesta que ha hecho el senador José García Ruminot, entendiendo que no es un procedimiento habitual, pero que estamos tomando, si tomamos el acuerdo en la comisión, no veo la dificultad con el compromiso que vamos a escuchar y vamos a hacer la discusión en particular como corresponde. Hagámoslo como dice usted, Presidente. Está bien. Aprobemos la idea de legislar y vamos a escuchar eso de todas maneras. Sí. Además, en esto todos se pronunciaron favorablemente en sus intervenciones. Así que si les parece, de manera unánime, y así podemos pasar al segundo punto de la tabla. ¿Ah? Sí, vamos a prorrogar 10 minutos. Ayer la senadora... No. Sí, pues se lo aprobamos unánimemente. ¿Ah? 4-1. Lo dije, y es más... Bueno, ayer la senadora Fonbear, a propósito del proyecto de artes escénicas, nos planteó una preocupación y que hemos traído una propuesta para ver si resuelve la preocupación. Y tenía que ver con que, valorando que exista la multa, no se dejaba establecido con claridad quién era el que cobraba la multa. Y además... No. Modificación de Sí. Ley Larraín. Entonces, ¿dije arte escénica? Me equivoqué. No, me equivoqué.
Entonces, la propuesta de redacción sería que, además tomando la opinión de lo que nos planteó también su reemplazo en la comisión, el senador Rodrigo Galilea, que él dijo, bueno, si el tema de la ley de propiedad intelectual ha funcionado bien, ¿para qué seguimos innovando? Y de hecho todos los artistas también que estuvieron en la sesión reconocían que eso ha funcionado bien. Entonces, la propuesta que traemos de redacción a este artículo para el procedimiento de cobros y multas hace alusión a la ley de propiedad intelectual. Entonces, diría algo así: los derechos de propiedad intelectual de los directores y guionistas de obras o fijaciones audiovisuales se regirán por las disposiciones especiales de esta ley y en lo no previsto en ella por la Ley 17.336 en cuanto sea aplicable. Asimismo, la presente ley no afecta los demás derechos que a directores y guionistas de obras audiovisuales les reconoce la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual. Y otro tema que nos había planteado, por lo tanto, ahí se explica en detalle cómo se hace el cobro, etcétera. Y otro tema que quedó, que lo había planteado la senadora en la primera vuelta, en la primera sesión, que se reiteró el día lunes de esta semana, pero que al final quedó sin incorporar ningún tema, dice relación con la exención del pago en actividades educacionales y o de carácter gratuito. Y ahí lo que se propone es que en el caso de actividades de carácter educacional, de iniciativas realizadas por instituciones sin fines de lucro, de exhibiciones destinadas a la promoción de la producción nacional u otras de similar carácter, estas podrán eximirse del pago de derechos o acceder a una tarifa diferenciada previo acuerdo con las entidades de gestión de dichos derechos. Eso sí les parece, porque ¿sí? Lo que usted nos ha leído a mí me parece bien razonable. Sí quería pedirle si nos podemos votarlo el día lunes como primer lugar de la tabla. Tenemos sesión el lunes, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría leerlo, volver a leerlo, nada más. Perfecto. ¿Ah? ¿Y leerlo así como... Sí, con reposadamente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí. ¿Hay acuerdo para reabrir el debate? Sí. Pero no toque tan fuerte. No, sí. Se lo mandamos a cada uno de los... Eso, estupendo. Perfecto. El lunes, de hecho, tenemos arte de cine. Ya. El lunes a las 12, ¿verdad? ¿Estamos convocados el lunes? A las 3. Ah, a las 3, ya. Ok. Bueno. Ok. No, pero de todas maneras nosotros ya le avisamos a las organizaciones porque nos pareció que era importante cerrarlo y cerrarlo bien. Así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Presidenta.